Dice la palabra de Dios en Marcos 14, 26. Después, cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. ¿Recuerdas lo que pasó esa noche? Es conmovedor pensar que Jesús cantó con los discípulos. Para ese momento se acostumbraba a entonar el Jalel, los salmos del 113 al 118, y Jesús lo hizo antes de entregar su vida. Entonó los salmos, posiblemente para él mismo. Este es un homenaje respetuoso en adoración, titulado El canto de Jesús. No a nosotros, oh Yahvé, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. Los ídolos son obra de manos, mas tú hablas, tú ves, tú oyes, tú salvas. Bendecidos los que en ti confían, tú eres nuestro escudo, nuestra ayuda fiel. Alabada Yahvé, naciones todas, alabadle, alabadle, pueblos todos, alabadle, 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 porque su misericordia es grande y su verdad es para siempre. Aleluya, aleluya. Amo a Yahvé, pues ha oído mi voz, mi súplica y mi clamor. Me rodeó la muerte, pero clamé, oh Yahvé, libra mi alma. Clemente eres, justo, compasivo, guardas a los simples, levantas al caído. Volverá mi alma a tu reposo, porque tú me has hecho bien. Alabada Yahvé, naciones todas, alabadle, alabadle, pueblos todos, alabadle, 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 grande es tu misericordia y tu verdad. Pero eterno, todos los pueblos alabadle. Su amor no tiene fin, su verdad permanece. Alabada Yahvé, naciones todas, alabadle, alabadle, pueblos todos, alabadle. Su misericordia es grande y su verdad es para siempre. Aleluya, aleluya. Yahvé está conmigo, no temeré. Desde la angustia invoqué su nombre y me respondió con libertad. La voz de júbilo está en las tiendas de los justos. La diestra de Yahvé hace valentías. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Yahvé. Naciones todas, alabadle, alabadle, pueblos todos, alabadle.
los edificadores. Ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Yahvé es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo Yahvé. Nos gozaremos y alegraremos en él. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Alabad a Yahvé, naciones todas, alabadle, alabadle, pueblos todos, alabadle, 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 porque su misericordia es grande y su verdad es para siempre. Aleluya, 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 aleluya. Y estos fueron algunos de los salmos que el Hijo de Dios cantó antes de ir al monte y entregar su vida por ti y por mí. Ese fue el canto de Jesús. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo le canto a mi Dios.
cielo como un velo, firmemente en tus manos el universo está. Despliegas tu amor al mundo entero. Poderoso Dios, tu nombre santo poderoso Dios, tu nombre santo los secretos escondidos en tu corazón, misterios que al hombre no comprende. El amanecer ordenas y el atardecer, la creación a ti solo obedece. Poderoso Dios, tu nombre santo 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 Elohim El Shaddai, Yeshua Adonai, saltamos tu grandiosa majestad. El poderoso Dios, tu nombre santo es. Poderoso Dios, tu nombre santo es. El Shaddai, Adonai, you are poderoso Dios, tu nombre santo es. El Señor Redentor, tu nombre santo es mi Salvador. El Dios, poderoso Dios, tu nombre santo es. Nombre santo es. En mi barca yo he viajado muchas veces, pero no me había enfrentado a lo que me enfrento hoy. La marea está alterada, no puedo continuar. Necesito quien me ayude, no puedo más.
Mi barca se está hundiendo y nada yo puedo hacer, pues no tengo la experiencia que tendría un capitán que va reuniendo esfuerzos y su barca puede salvar. Auxíliame, capitán, no me dejes naufragar. Ha pasado la tormenta, el peligro terminó, el viento se ha calmado, todo cambió. Hoy mi barca sigue el rumbo que un día atrás dejó, porque vino mi Jesús y mi barca salvó. La experiencia que ahora tengo me ha ayudado a traspasar las barreras de este mundo y de maldad. Ahora no estoy solo, me acompaña el capitán que un día salvó mi barca del peligro y la maldad. Tengo todo de mi lado y fuerzas para luchar. Voy en busca de otros barcos que se pierden en el mar. Hay espacio suficiente, todos se podrán salvar y seguridad completa. Me acompaña el capitán. Ha pasado la tormenta, el peligro terminó, el viento se ha calmado, todo cambió. Hoy mi barca sigue el rumbo que un día atrás dejó, porque vino mi Jesús y mi barca salvó. Ha pasado la tormenta, el peligro terminó, el viento se ha calmado, todo cambió. Hoy mi barca sigue el rumbo que un día atrás dejó, porque vino mi Jesús y mi barca salvó. Bienvenidos. Que Dios Altísimo bendiga a cada uno que nos está acompañando esta noche en esta plataforma. Que las ventanas de los cielos se abren y que la bendición, la misericordia y la gracia de Dios Altísimo baja como una lluvia refrescante sobre su casa, su familia, en cada área de tu vida. Hoy empezamos un nuevo día, pero también una nueva semana y un nuevo mes. Estamos ya en el mes de junio. ¿Y qué año estamos viviendo? El año 2026, un año muy profético, un año que podemos preguntar a nosotros mismos qué más va a traer. Pero una cosa es seguro, que Cristo
ya viene pronto. Pero vamos conjuntamente, tú y yo, vamos en la presencia de Dios Altísimo para darle las gracias por todo lo que está haciendo en nuestras vidas, en los días atrás y también el día de hoy hasta ahora, por lo que está haciendo en este momento y también lo que aún va a hacer el resto de esta noche y los días que están por delante. Acompáñame en oración, repite mis palabras o escúchalas con fe. Señor Altísimo, Padre Celestial, venimos ante tu trono esta noche con convicción que tú eres el único Dios, el Dios vivo, el Dios de Israel, de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y te pedimos esta noche tu misericordia para cada persona que hoy está pasando por circunstancias de salud. Te pedimos para que pongas tus manos milagrosas sobre esas vidas para que puedan recibir sanación rápido, sanación divina. Traemos también esta noche ante tu trono las personas que están pasando por circunstancias difíciles y que tienen el corazón abatido, herido y lleno de tristeza. Te pedimos por eso esta noche, Señor Altísimo, para que seas también el fuente inagotable de nuevas esperanzas, de consuelo y también de ánimo para cada uno de esas personas. Y te agradecemos por la oportunidad que tenemos esta noche por poder hacer la programación de hoy. Y como siempre vamos a dedicar la programación de esta noche completamente a tu honor y a tu gloria. Padre, te pedimos para que estreches tus manos a cada uno que todavía está andando en las tinieblas. Cógelos por la mano y sácalos de la oscuridad y tráelos en tu luz. Tráelos y ponlos muy, pero muy cerca de ti para que pueda experienciar tu gran amor, tu misericordia y tu gracia. Te pedimos tu bendición para cada uno que nos está sintonizando esta noche y que la transmisión de hoy sea bendecida y que todo vaya conforme a tu voluntad. Todo esto lo pedimos y declaramos en el nombre santo de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Y conjuntamente tú y yo decimos amén, amén y amén. Acompáñame desde ahora hasta las 9 de la noche, horario local aquí en Holanda, y juntamente vamos a dar gloria y honra al nombre que sobresalta todos los nombres, el nombre de Cristo Jesús. Abre tu corazón esta noche para recibir todo lo bueno que Dios tiene preparado para darte esta noche. Bienvenido a otra edición de una nueva semana con el Señor. El que habita al abrigo del Altísimo, él morará bajo las sombras del Omnipotente. Esperanza y castillo mío, yo diré. Babilón. Mesías Reggae Style.
habitación. No te sobrevendrá mal, con sus manos te llevará. Sus ángeles mandará, que guarden en tus caminos, para que piedra no tropiece en tus pies. Y sus ángeles mandará en tus caminos, para que piedra no tropiece en tus pies. Y caerán mil a tu lado y 10,000 a tu diestra, mas a ti no te llegará, no te tocará. Con tus ojos mirarás y verás la recompensa, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza. Yes, Lion. Mesías Reggae. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo le canto a mi Dios. Essa aqui tá o programa Começar um Dia Novo com o Senhor. De Jaluna para Viernes, de Jesus para honor de merdia, aqui na rádio Começar um Dia Novo com o Senhor. Sintonizanos e recebi boa bendição para meio de cantiga ng Cristian. Mensagem, orações, felicitações, saludos e hope mais. Bom dia, carga com bendição tá começar aqui na rádio Começar um Dia Novo com o Senhor. Manera pinta mirar luz más día y mi no a sobrar fuerza más no me no entregar. Bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, sino que
Bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, sino que en la ley de Dios está su delicia, su delicia. Será como un árbol plantado que se haya confiado junto a las corrientes. Dará su fruto en su tiempo, su hoja no cae, lo que hace prospera. No así los malos, que son como el ramo que arrebata el viento. Por tanto no se levantarán, los malos no se levantarán en el juicio, en el juicio. Será como un árbol plantado que se haya confiado junto a las corrientes. Dará su fruto en su tiempo, su hoja no cae, lo que hace prospera. No así los malos, que son como el ramo que arrebata el viento. Por tanto no se levantarán, los malos no se levantarán en el juicio, en el juicio, en el Qué bella canción. Queremos enviar esta noche un saludo, también un deseo de bendición, un gran shalom. Queremos enviar para Romanda Molina y su familia. También para Bernadette Damasco, para Mary, para Mosita, también Etlin La Cruz, Junie La Cruz y también Nalda La Cruz. Y para nuestra gente de Den Bosch, Amarelisa Zed, Joven, Dairin, Owen. Y también los pequeñitos, no podemos olvidar los pequeñitos. Eso no lo podemos hacer. Saludos y bendición también para Emiliano, Kaden y también para Shurel. Y para nuestra gente de Monica Dam, la familia Dovale, muy especialmente para Gerald y Shudeska Dovale, y también para Iván Félida. A mí me dice que Iván es el caballero más serio que existe en el mundo, de Groningen. No sé si es así. Esto lo vamos a ver pronto. También un saludo y bendición queremos enviar también para la familia Petronella, para Elka y también Michael Bonifacia y su casa, y para Fabiola Ursulita y su casa. Especialmente por ustedes tenemos la próxima canción. Pasando por aquí y deja lo que te toque.
peligroso. Mucha gente está alarmada. ¿Qué ha pasado? Se pregunta, ¿qué ha pasado en el mundo? Una joven va gritando, ¿qué? Mamá. Y un esposo va buscando su familia. Y unos dicen que una nave, mucha gente se llevó, pero escuchen, a lo lejos alguien grita, Cristo vino y su pueblo se llevó. No hay remedio, no hay salida, es la gran tribulación. Cristo vino y su pueblo se llevó. No hay remedio, no hay salida, y es la gran tribulación. Y suena ese mamito. Pronto has de venir, Señor, y aquí estaremos listos, esperándote con los brazos abiertos, papá. Una joven va gritando, mamá. Y un esposo va buscando su familia. Y unos dicen que una nave, mucha gente se llevó, pero escuchen, a lo lejos alguien grita, Cristo vino y su pueblo se llevó. No hay remedio, no hay salida, y es la gran tribulación. Cristo vino y su pueblo se llevó. No hay remedio, no hay salida, y es la gran tribulación. Será una gran tribulación si tú no estás preparado. Preparémonos, hermanos, porque muy pronto vendrá nuestro Señor a recogernos. Dale tu mejor aplauso a Jesús. Sí, tremenda canción, La Gran Tribulación. La próxima canción la vamos a seleccionar muy especialmente para nuestra gente allá en Caracas, para la familia Natale, muy especialmente para tía Mireya. La vamos a seleccionar también para Irvin y Ruli Albertus, para Irvin Streidel en Amsterdam, también para
Armando y Jesse Rincón. Y naturalmente para nuestra gente allá en Bonaire, para Ronchi y Magali y su casa completa, para Eric y su casa, y también para una persona que amamos mucho, de verdad, la amamos mucho, que es Mercedes Omachechi Soleana. No sé si nos está escuchando en este momento, porque hay una diferencia de hora entre Bonaire y Holanda, pero de todos modos, un saludo y también un deseo de bendición muy grande para nuestro Omachechi allá en Bonaire. Saludo y bendición también para Varenia y Yuri Yanga, para Dayan, Dairina, Dairona, Valerón. Para todos ustedes tenemos la próxima canción. En la mansión de Cristo está, allí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor que me quebrante el corazón. Perfecto amor encontraré en la mansión del Salvador. Perfecta paz allí tendré, mejor que la que gozo hoy. Allí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor. Y cuando esté morando allá, diré que no hay tribulación. Entonces sí, yo gozaré de toda la felicidad, y ya con Cristo reinaré por toda la eternidad. Allí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor. Y cuando esté morando allá, diré que no hay tribulación. Allí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor. Y cuando esté morando allá, diré que no hay tribulación. Allí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor. Y cuando esté morando allá, diré que no hay tribulación. Diré que no hay tribulación. Una tremenda canción. Allá no habrá tribulación.
en el cielo no habrá tribulación. Por eso tienes que tratar para obtener el boleto, el ticket, que es válido al momento que Cristo regresa para llevar a su iglesia. La próxima canción la vamos a dedicar a Judy Wanga Borschot. La vamos a dedicar también a la familia Lamp en Holanda, también a la familia Lamp en Curaçao, muy especialmente a tía Celestina. La vamos a dedicar también a una familia que amamos mucho también, que es la familia Soleyana. Muy especialmente, muy especialmente a nuestros hermanos en Cristo, Cedric y también Geralda y su casa completa. La vamos a dedicar también a Ornaldo Ubía y Mariela Guerra, la vamos a dedicar también. Y no vamos a olvidar a Patricia Iglesias. Que Dios les bendiga en grande. Y también a Sara Betancourt y su casa. Y Luz Marina Blanco, especialmente para ustedes esta noche, deseándoles una bendecida nueva semana que está por delante. Y que la gloria de Dios se manifiesta en grande en sus vidas. Especialmente para ustedes tenemos la próxima canción. Y ahora sigue gozo. Suena, suena, suena. El Cristo al que yo le sirvo, le sigue la multitud. El Cristo al que yo le sirvo, le sigue la multitud. Le dicen el Nazareno, Él es poder y virtud. Su nombre es el Nazareno, Él es poder y virtud. Toca Nazareno, tócame, toca Nazareno, tócame, toca Nazareno, tócame, tócame con tu poder. Toca Nazareno, tócame, toca Nazareno, tócame, toca Nazareno, tócame, tócame con tu poder. El Cristo al que yo le sirvo, le sigue la multitud. El Cristo al que yo le sirvo, le sigue la multitud. Le dicen el Nazareno, Él es poder y virtud. Su nombre es el Nazareno, Él es poder y virtud. Toca Nazareno, tócame, toca Nazareno, tócame, toca Nazareno, tócame, tócame con tu poder. Toca Nazareno, tócame, toca Nazareno, tócame, toca Nazareno, tócame, tócame con tu poder. Suena, suena, suena. Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios. Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios. Este gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar. Este gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar. Solo Cristo me lo pudo dar. Solo Cristo me lo pudo dar. Este gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar. Pero qué felicidad, pero qué felicidad. Cantando es como se alegra nuestro Padre Celestial. Pero qué felicidad, pero qué felicidad. Cantando es como se alegra nuestro Padre Celestial. Y ahora sigue el gozo. Paséate Nazareno, Nazareno, paséate, paséate Nazareno.
petición delante de Dios del cielo y es sentir como Eliseo la unción hasta los huesos. Yo tengo una petición delante de Dios del cielo y es sentir como Eliseo la unción hasta los huesos, 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 de la cabeza a los pies la unción, hasta los huesos, de la cabeza a los pies la unción, hasta los huesos. Paséate Nazareno, Nazareno, paséate, paséate Nazareno, Nazareno, paséate, ahí toca Nazareno, tócame, toca Nazareno, tócame, toca Nazareno, tócame, tócame con tu poder, y toca Nazareno, tócame, toca Nazareno, tócame, toca Nazareno, tócame, tócame con tu poder. Tan quemante que me llena el corazón y me llena de alegría cuando alabo a mi Señor. Que fueguito tan quemante que me llena el corazón y me llena de alegría cuando alabo a mi Señor. Como aquellos 120 allá en el Pentecostés, como aquellos 120 allá en el Pentecostés. Yo quiero sentir tu fuego de la cabeza a los pies. Yo quiero sentir tu fuego de la cabeza a los pies. Yo quiero sentir tu fuego de la cabeza a los pies. Yo quiero sentir tu fuego de la cabeza a los pies. Y toca Nazareno, tócame, toca Nazareno, tócame, toca Nazareno, tócame, tócame con tu poder. Y toca Nazareno, toca Nazareno, tócame, toca Nazareno, tócame, tócame con tu poder. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo le canto a mi Dios. Essa aqui tá o programa Comissão Dia Novo com o Senhor. De Jaluna para Viernes, de Jesus para Honor de Merdia, aqui na rádio Comissão Dia Novo com o Senhor. Sintonizanos e recebi boa bendição para meio de cantica ng cristão. Mensagem, orações, felicitações, saludos e hope mais. Bom dia, carga com bendição tá começar aqui na rádio Comissão Dia Novo com o Senhor. Y una bendecida nueva semana. Gracias por estar con nosotros esta noche. Y hemos llegado, son exactamente las 8:02 de la noche aquí en el estudio. Estamos transmitiendo desde Utrecht, la capital de la provincia que tiene la misma nombre. Y esta noche vamos a recibir la palabra de Dios. Por eso abre tu corazón para recibir la palabra de Dios, la palabra que da ánimo, la palabra que da esperanza y que fortalece, la palabra que nunca, pero nunca sale de Dios y regresa en vano. Y no podemos vivir solamente
de la comida que tomamos diariamente, pero necesitamos también la palabra de Dios, que es alimento para nuestra alma y nuestro espíritu. Por eso pon tu mano a tu corazón diciendo: Padre, háblame, porque te estoy escuchando. Edifícame tu palabra. En el nombre de Cristo, digamos amén y amén y amén. Hoy quiero compartir contigo sobre la eternidad. Dependiente de la traducción, la Biblia menciona como 5 veces la palabra eternidad. Suena muy poco y muy insignificante, pero la eternidad como fenómeno es el fundamento crucial bajo de las Escrituras. ¿Y por qué? Porque la Biblia menciona no menos que 45 veces el término vida eterna. Pero cuando hablamos de la eternidad y de la vida eterna, ¿qué es la eternidad? Pregunta a cualquier científico y él te dará como respuesta: la eternidad es cuando el tiempo deja de existir. Pero ¿dónde y cuándo deja el tiempo de existir? ¿Hay un lugar donde el tiempo no existe y donde nosotros nos podemos morar? ¿Y qué es eso de una vida eterna? Sobre esos tópicos quiero compartir contigo esta noche. En Juan 3:16, Jesús nos dice lo siguiente: Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que cree en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Con otras palabras, el que cree en Jesús, el que reconoce que Jesús es el único Hijo de Dios, que fue a la cruz, murió a la cruz, pero resucitó el tercer día de su muerte. El que cree en eso y que lo acepta, no va a perder nada, pero va a obtener una vida eterna. Pero ¿de qué vida eterna está hablando Jesús? Muchos creen que Jesús está solamente hablando sobre una vida eterna con Dios. Y eso es exactamente de que Jesús está hablando en este versículo. Pero Jesús está diciendo más con sus palabras que solamente que después, cuando tú y yo nos morimos, nuestra alma sigue existiendo y que nunca termina de existir. Nosotros, tú y yo, esta noche, fuimos creados como seres eternos, seres para vivir eternamente, seres para quien el tiempo no existe. Es decir, que cuando morimos, el cuerpo se vuelve a polvo y deja de existir. Físicamente, el cuerpo se muere, pero nuestra alma y nuestro espíritu no dejan de existir. El autor de Eclesiastes nos dice en Eclesiastes 12:7: y el polvo vuelva a la tierra de donde vino, y el espíritu regrese a Dios que lo dio. Con otras palabras, siempre mantendrás una eternidad. Si eres creyente o no, salvo o no,
mantendrás una eternidad. Pero la pregunta de 1.000.000 es, ¿dónde vas a pasar esa eternidad? ¿Dónde vas a morar? ¿Será en la presencia de Dios, en la luz, el lugar que llamamos el cielo o el paraíso, o como dice el apóstol Pablo, la patria celestial? ¿O será en el lugar con la oscuridad de más profundo, donde Dios no habita, donde es imposible para llegar en contacto con Dios? El lugar también conocido como el infierno o el lugar de tormento. Pues el término vida eterna significa más que solamente vida eterna. En su oración sacerdotal en Juan capítulo 17, Jesús dice al comienzo de su oración lo siguiente: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Pues tú le has dado autoridad sobre todas las, para que Él les dé vida eterna a todos los que le diste. Y ahora viene. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste. Juan 17, versículo 1 a 3. ¿Qué Jesús está diciendo aquí? Jesús está diciendo que hoy puedes estar perdonado de todos tus pecados, puedes estar salvo y justo para recibir una vida eterna, como hemos leído en Juan 3:16. Pero eso no es el único motivo que Dios nos dio a su Hijo. Hay más. Dios quiere que tú enseñas a conocer a Él como un Padre que tiene amor para ti. El Padre que es fiel. El Padre que tú puedes confiar cada hora y cada minuto del día. El Padre que nunca te abandonará. Un Padre que no es enojado contigo, porque tiene misericordia, que no te condena, que no te rechaza, pero que siempre cree en ti. Un Padre que tiene un amor que es incondicional, que puedes recibir, no obstante de lo que has hecho, no obstante lo que tenías que hacer, no obstante de dónde vienes. Un Padre que te espera con los brazos abiertos para recibirte y amarte. De eso Jesús está hablando. De eso y de ese lugar. De esa vida eterna. Jesús nos está hablando. Una vida en un lugar donde Dios y Jesús moran y están siempre presentes, donde el tiempo se detiene y deja de existir. Un lugar también donde vas a conocer al Padre y a su Hijo. Pero ahora quizás te estás preguntando, pero ¿cómo puedo conocer a Dios el Padre de tal manera? Recuerda que Jesús nos dijo
que quien ha visto a Él, ha visto también al Padre. Y Él nos ha dicho también que Él es el camino, la verdad y la vida. Y que nadie puede llegar al Padre si no es por Él. Y Él dijo que si ustedes no me conocerían, no conocerían también a mi Padre. Porque el Hijo y el Padre, con otras palabras, Jesús y el Padre son uno. Pues Jesús es Dios, Dios, pero en vivo, en carne. Él estuvo aquí caminando 2000 años atrás entre nosotros. Y Jesús es también la puerta y el camino que lleva al Padre. Y no hay otra puerta por la cual puedes pasar para llegar al Padre. Y no hay otro camino por la cual puedes andar para llegar al Padre. Solo Jesús. Jesús es Dios en vivo, es la puerta y es el único camino. Y Jesús nos lleva al Padre. Y cuando conocemos a Jesús, conocemos también al Padre. Y los que andaban con Jesús 2000 años atrás, ellos vieron a Jesús y vieron al mismo momento también al Padre. En 1 de Juan 5:12 leemos, así que el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Otra vez, aquí el autor está hablando de vida. Si tienes al Hijo de Dios, si tienes a Jesucristo, entonces tienes vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿De cuál vida estamos hablando aquí? Aquí el autor está hablando de la vida eterna. Si escogemos a Cristo, escogemos por la vida. Una vida que no termina nunca, pero que es eterna. Entonces, cuando morimos, estaremos por siempre a su lado, en su presencia. Y antes de morir, conoceremos a Él, al Padre y al Hijo, como ellos son en realidad. Y conocer al Padre y al Hijo es conocer también la destinación a donde vamos después que el cuerpo humano, que sí puede morir, ese cuerpo físicamente se muere. Y a él que tiene al Hijo de Dios, que conoce al Padre, conoce al Hijo y conoce su destinación, esa persona no va a tener temor de la muerte. Porque esa persona sabe que hay un lugar de luz, que llamamos el paraíso, el cielo, la patria celestial, que en ese lugar hay un lugar preparado para cada uno que tiene al Hijo, y que ahí
el alma y el espíritu sigan viviendo en toda eternidad. Porque ahí, en la presencia de Dios, el tiempo se detiene. El tiempo se detiene. Y ahí, en ese lugar, por fin se puede cumplir ese misterio por el cual Dios nos creó. Dios no nos ha creado para morir, pero nos ha creado para vivir eternamente. Pero por motivo del pecado, no podemos estar seguros automáticamente que cuando el cuerpo se muere y regresa como polvo de la tierra, que automáticamente nuestra alma y nuestro espíritu puede entrar en ese lugar donde está Dios. Para que los que no pueden entrar en ese lugar, hay un otro lugar para el alma y el espíritu, que también es eternamente, donde el tiempo no existe. Y ese lugar conocemos como el lugar de tormento, también conocido como el infierno. Por esta noche puedes escoger para ir a ese lugar de paz, de tranquilidad y de luz, siempre en la presencia de Dios y del Hijo. Y el momento que escoges para ir a ese lugar, mientras aún estás en este mundo, vas a conocer al Hijo y al Padre como realmente son. Personalmente, yo creo que este es el motivo que cuando entramos en ese reino, que de alegría, de felicidad, una lágrima corre de nuestros ojos, y que Jesús en persona nos quita esa lágrima y dice: tienes que llorar. Estás bienvenido aquí. Qué alegría, qué pensamiento. Cuando ya podemos visualizar ese momento. Si Dios ha tocado tu corazón esta noche, te quiero invitar para tener un encuentro con Cristo Jesús. Esta noche tú puedes escoger para tener al Hijo en tu vida, para dar la espalda a todo lo malo en tu vida, para dar la espalda al pecado, a la oscuridad, y voltear cara a cara a Cristo Jesús en la luz, para que se cumple la promesa que hemos leído esta noche. Y por ejemplo,
en Juan 3:16, para que se cumple también esa promesa que Jesús nos hace en su oración al Padre en Juan 17. Para que se cumple también esa promesa de 1 de Juan 5:12. Esta noche te invito para que ores conmigo una pequeña oración de perdón y de salvación. Invito también a ti que quizás ya has tenido un encuentro con Cristo Jesús, pero por los eventos de la vida, y los eventos de la vida pueden ser muy difíciles. Y por eso esos eventos de la vida, perdiste la fe y caíste de nuevo en tu vieja vida. Y hoy, esta noche, en este momento, no tienes al Hijo de Dios en tu corazón y en tu vida. Y esta noche no puedes decir con seguridad que te está esperando un lugar, aquel lugar donde mora Dios y el Hijo. Esta noche tienes un escojo para no ir a ese lugar de oscuridad y de tormento. Si eres esa persona que esta noche quiere escoger por la vida, ora conmigo, repite mis palabras o escúchalas con fe. Señor Jesús, vengo ante ti y te pido tu misericordia. Perdóname, Señor Jesús, por todas las veces que he pecado contra ti, conscientemente e inconscientemente. Señor Jesús, transfórmame en una nueva creación por medio de tu sangre preciosa. Purifícame con tu sangre y pon en mí un nuevo corazón y un nuevo espíritu. Gracias, Señor Jesús, por haber aceptadome esta noche como hijo de Dios y por dejar escribir mi nombre en el libro de la vida. Desde este momento, desde este mismo momento, te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Amén, amén y amén. Si has orado conmigo, te invito para que tomes contacto con nosotros. Te queremos conocer y te queremos informar. Durante la canción que va a seguir directamente detrás de este mensaje, inclínate, habla con Cristo, abre tu corazón, deja que Dios te sumerge en su Espíritu Santo. Y si no has orado conmigo durante la canción que va a seguir, puedes orar, puedes abrir tu corazón para Cristo y decir, para que Él te perdone, para que Él tenga misericordia contigo. Puedes hacer la oración con tus propias palabras.
Gracias por haber permitido llegar hasta ti esta noche con este mensaje. Y hasta la próxima oportunidad. No entiendo cómo siento pecador. Fuiste a la cruz por mí, lo entregaste todo, no te reservaste nada. Conociendo la maldad que había en mí y todos mis errores, no me despreciaste, sino que me abrazaste. Diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, diste todo por mí, mi Jesús. Diste tu sangre, cántale. Diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí.
Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo le canto a mi Dios. Essa aqui tá o programa Comissão Dia Novo com o Senhor. De Jaluna para Viernes, de Jesus para Honor de Merdia, aqui na rádio Comissão Dia Novo com o Senhor. Sintonizanos e recebi boa bendição para meio de cantiga não cristã. Mensagem, orações, felicitações, saludos e hope mais. Bom dia, carregar com bendição tá começar aqui na rádio Comissão Dia Novo com o Senhor. Todos cantamos, alístate.
fe como un grano de mostaza. Eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un grano de mostaza. ¿Quién lo dice? Eso lo dice el Señor. Tú le dirías a esa montaña, muévete, muévete. Tú le dirías a esa montaña, muévete, muévete. Y la montaña, y la montaña se fue en el nombre de Jesús. Y la montaña se va y se muere. Porque Jesús dijo, cualquiera que le diga a ese monte, quítate y échate al mar. Y la montaña se va y se muere. Y no dudar en su corazón, lo que pida le será hecho. Y la montaña se va y se muere. Por eso recuerda, mi hermano, todo lo que tú pidas en oración, creyendo, lo recibirás. Oye, Cristian, ¿y la montaña? Se fue, muchacho. Oye, Emily, ¿y la montaña? Esa montaña se fue. Oye, Oasis, ¿y la montaña? Oye, mi hermano, ¿y qué pasó con la montaña? Muchacho, desapareció. Se fue. ¡Aleluya! Yo quiero ver ahora todo el mundo con sus palmas para el Señor. Lo vamos a hacer así, mire. ¡Arriba! Palmas, 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 palmas. Ok. Yo quiero preguntar, ¿dónde están los que el Señor ha liberado? Si tú eres libre, yo quiero que me muestres así tus pies, porque es tiempo de brincar. Brinca, 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 brinca. Si tú eres libre, brinca. ¿Y a dónde nos vamos? Pues ya tú sabes. Para el cielo que vamos, con el combo del rey. Y la montaña y tus enfermedades se fueron en el nombre de Jesús. Hay un hombre que está solo, tiene triste la mirada, con sus manos lastimadas que no dejan de sangrar. Él sembró todas las flores, tiene muchos familiares, tiene tierras, tiene mares, pero vive en soledad. Le llaman Jesús, Le llaman Jesús. le llaman Jesús, Le llaman Jesús. cada vez estaba solo, sus hermanos lo olvidaron, sin querer lo lastimaron y hoy se muere de dolor. Ya cumplió más de 1000 años y parece siempre un niño. El que dio tanto cariño, hoy le niegan el amor. Le llaman Jesús, Le llaman Jesús. le llaman Jesús, Le llaman Jesús. Pero que mira qué bonito, mira
tiene triste la mirada, con sus manos lastimadas que no dejan de sangrar. Él sembró todas las flores, tiene muchos familiares, tiene tierras, tiene mares, pero vive en soledad. Le llaman Jesús, le llaman Jesús, la ira, la, le llaman Jesús, le llaman Jesús. Escucha bien lo que te digo, preguntas a la Bobby, qué bonito es Jesucristo, verdad Bobby, qué triste bonito, pruébalo y verás, ay qué sabroso y qué rico, es saber que Cristo me ama y por eso yo le sirvo. Ese niño se hizo hombre, por nosotros fue a la cruz. Chile viene sonando y con su piano viene alabando. Ese niño se hizo hombre, por nosotros fue a la cruz. Jesús. Ese niño se hizo hombre, por nosotros fue a la cruz. Jesús. Ese niño se hizo hombre, por nosotros fue a la cruz. Jesús. Oye, por llevar nuestros pecados, sufrió la muerte en la cruz. Ese niño se hizo hombre, por nosotros fue a la cruz. Jesús. Nadie niega lo valiente, ni lo bravo que es Jesús. Tremenda canción, le llaman Jesús. La próxima canción la vamos a dedicar muy especialmente a Charati Isenia, Rosel Stein, Greta Sánchez, también a Paulo Barbosa y Laila. La vamos a dedicar también a Hernán y también Sandra Trinidad y Luis Rosaura Ramírez. También la vamos a dedicar a John Richards allá en Aruba. Que Dios les bendiga en grande durante de la nueva semana que está por delante. Y la próxima canción es para ustedes. Bendición y gloria, poder y honra, al anciano de días será. Toda nación y la creación, al anciano de días será.
de la cuadra de los buenos, de una estirpe de guerreros, de la gente del Señor. Y lucho por ganarme un día el cielo, máscara cabellera, por ganarme su perdón. Y lucho, ay como lucho, y tanto lucho que ahora me dicen el luchador. Y lucho, ay como lucho, y tanto lucho que ahora me dicen el luchador, el luchador. Voy luchando en mi vida, con la mente firme y fija, para mantenerme fiel a mi Señor. Y ya nada me desanima, aunque hablen, aunque digan, voy en busca de sanar mi corazón. Y lucho, ay como lucho, por poder entrar al reino que el Señor me prometió. Y lucho, ay como lucho, y tanto lucho que ahora me dicen el luchador, el luchador. Aunque ya son varias mis caídas, lucho para levantarme, busco siempre fuerza en mi oración. Lucho en contra de tempestades, porque me siento orgulloso de llevar esta misión. Y lucho, ay como lucho, por poder entrar al reino que el Señor nos prometió. Y lucho, ay como lucho, y tanto lucho que ahora me dicen el luchador, el luchador. Soy de la cuadra de los buenos, de una estirpe de guerreros, de la gente del Señor. Y lucho por ganarme un día el cielo, máscara cabellera, por ganarme su perdón. Y lucho, ay como lucho, y tanto lucho que ahora me dicen el luchador. Y lucho, ay como lucho, y tanto lucho que ahora me dicen el luchador, el luchador. Sí, el luchador. Y un vistazo en este reloj aquí en el estudio nos enseña que ya vamos llegando. Tenemos unos minutos para finalizar la transmisión de hoy. Vamos por la última canción de esta noche. Gracias por haber acompañado esta noche de nuevo. Como siempre, estoy muy agradecido a cada uno que nos acompaña cada lunes cuando estamos haciendo esta transmisión. ¿Ya? Que Dios Altísimo le bendiga a cada uno que nos ha acompañado esta noche, también a cada uno que nos va a sintonizar más tarde durante de la noche o más tarde de la semana. Que Dios Altísimo bendiga a cada uno de ustedes en grande y les deseo un gran shalom para los días que están por delante. El próximo lunes estaré de nuevo con ustedes con otra edición de Una Nueva Semana con el Señor. Y para los que quieren más, mañana a las 11 de la mañana tenemos la transmisión Empapiamiento.
Les invito para acompañarme mañana a las 11 de la mañana hasta la 1, cuando vamos a seguir con la fiesta aquí. La fiesta va a seguir. Terminamos ahora, pero mañana tenemos la otra fiesta. Empapiamiento, comenzar un día nuevo con el Señor. Y les quiero recordar en nuestra transmisión de todos los jueves a las 7 de la noche, la transmisión Empapiamiento, Hoop en Zegen, de hoop der dingen. Sí. Si nos vemos mañana por la mañana durante el día, un feliz semana, que Dios le bendiga y grande, y hasta la próxima oportunidad. Vamos a clausurar con la próxima canción. Escucha la letra esta noche. Si el enemigo te está diciendo que tu bendición no va a venir, tú vas a decir: sí, mi bendición va a venir, porque esta semana que está por delante voy a recibir mi rompimiento. Y con esa canción vamos a decir también: chao, 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 chao. La expectativa viene cuando hacemos lo correcto ante Dios. Levanta tu mano y vamos a declarar esta noche nuestra fe de que algo bueno viene. Algo bueno viene, algo bueno viene, algo bueno viene a mi vida. Algo bueno viene, algo bueno viene, algo bueno viene a mi vida. Cántaselo. Algo bueno viene, algo bueno viene, algo bueno viene a mi vida. Algo bueno viene, algo bueno viene, algo bueno viene a mi vida. Lo por venir, revelas hoy, tu voz está sobrepasando mi razón. Mi fe viene de Dios en la eternidad, lanzándome hacia lo sobrenatural. Espero lo esperado, lo inesperado, lo por encima y más allá tú harás. Espero lo esperado, lo inesperado, lo por encima y más allá tú harás. Estamos esperando lo inesperado de Dios en esta noche. Espero lo esperado, lo inesperado, lo por encima y más allá tú harás. Espero lo esperado, lo inesperado, lo por encima y más allá tú harás. Espero lo esperado, lo inesperado, lo por encima y más allá tú harás. Espero lo esperado, lo inesperado, lo por encima y más allá tú harás. Pongan esas palmas al aire. Yo sé que viene rompimiento. Yo sé que viene rompimiento. Yo sé que viene rompimiento. Yo sé que viene mi rompimiento. Yo sé que viene 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 mi rompimiento. Lo alabo por mi rompimiento, antes que venga mi bendición, antes de que lo vea mi que dice ahora, yo sé que hecho está. Lo alabo por mi rompimiento, antes que venga
rompimiento. Yo sé